Amén, amén. Continuamos. Continuamos. Bueno, continuamos por allá. Blanquita, Rafita, continuamos Liz, Conchita, Reinaldo, continuamos Raulito, Blanquita de nuevo, continuamos, ya tomen sus lugares, es hora de continuar. En el grupo de misioneros mandé el programa para que vean qué es lo que sigue. Vamos atrasados con 40 minutos, entonces poco a poco vamos a ir pues redimiendo. Ahorita fueron como unos 15 minutos que redimimos. Ok. Good evening. Buenas tardes. Buenas tardes. It's great to be back here. I've been coming for quite a few years, and it's always a joy for me to come be here. Es maravilloso para mí estar de nuevo acá. He participado en los últimos años y la verdad es de mucha bendición para mí. It's great to come and meet people who I've met before, and we say hello like we know each other, like we've seen each other before. Es See? maravilloso verlos, abrazarlos, saludar a quienes ya los he conocido antes y que hemos pues convivido y que estamos haciendo amistad los unos con los otros. So, for those of you I don't know, or if you've forgotten, Para los que no conozco o no me conocen, I go to a church called Peninsula Bible Church in Palo Alto, California. yo pertenezco a la Iglesia Bíblica de la Península en California. I've been an elder there for about 25 years. He Something sido like that, anciano de esa iglesia por los últimos 25, roughly. por entre los últimos 20 y 25 años, somewhere algo así. And mostly at our church, I work with people in recovery. Y mi trabajo principal en la iglesia es con adictos en recuperación, Which is there's just so much life. que es muy parecido al trabajo que tú haces. I'm married. Estoy casado, I have one daughter. tengo una hija, She's almost 30 years old. tiene ya casi 30 años, She's also married now, ella está casada ahora ya and she has 2 kids. y tiene 2 niños. So I'm a grandfather. Entonces soy un abuelo ya. And it's very fun. Es muy chistoso. What's great is to see how God does stuff and blesses you with your children and your grandchildren, not because you did anything, but just because He says, yeah, I think I'm going to give you something that you'll like. Es muy refrescante ver cómo uno disfruta a los nietos, ¿verdad? Como uno no tiene que hacer nada sino ser abuelo nada más y los nietos lo quieren a uno y nos divierten mucho. So we're going to continue on the story with Nehemiah. Entonces vamos a continuar con la historia de Nehemías. And we just finished with Nehemiah being in the capital city of Persia, Susa. Entonces terminamos con Nehemías estando en la capital de Persia, Susa. And I didn't send you the map. I didn't send you the map. No. So we're going to pretend over here on the Entonces wall. vamos a imaginar que tenemos un mapa aquí. No me mandó el mapa como para que lo hubiéramos puesto. So somewhere over here is Susa. Entonces en algún lugar del mapa aquí está Susa And then a long way around over here, that's Jerusalem right there. y ese apagador vamos a decir que eso es Jerusalén. And so Nehemiah is going to head all the way over there. Entonces Nehemías tiene que viajar todo ese trayecto hasta Jerusalén And the nation of Persia controls the whole wall. y la nación de Persia controla toda la pared. And at the different parts of the wall, they have a local governor who takes care of collecting taxes and administering the government.
Y en cada sección de la pared hay un gobernador designado por el rey para que cobre impuestos y para que ejerza la autoridad en esa zona. So Nehemiah's coming from Susa, where he knows the king, and the king knows him, and he's like somebody. Entonces, Nehemías viene de Susa, donde conoce al rey, el rey lo conoce a él y en donde él es un personaje importante, por decirlo así. And now he's going to go all the way over here where nobody knows who he is. Y de pronto se va a trasladar a un lugar, a una provincia en donde nadie sabe quién es él. All right, so he's going to, how many of you are serving in ministry somewhere different from where you grew up or lived for a long time? ¿Cuántos de ustedes están sirviendo en algún ministerio o en algún lugar diferente de aquel en el cual crecieron o estaban acostumbrados? How many? I got some. Oh, okay, about half. So it's interesting, right, to go and serve and minister somewhere where you don't have any personal relational context. Es interesante cómo se desarrolla el ministerio en lugares donde no tienes ninguna influencia ni ninguna autoridad y donde no te conocen. So let's see what Nehemiah does. Entonces vamos a ver qué pasó con Nehemías. Let's read 2, 9, and 10. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 9 al 10. Y dice: Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. So he starts by coming into town over here. Entonces empieza llegando a la ciudad aquí And he's got some of the officers of the army y tiene algunos soldados bajo su mando, and people on horses gente y caballos and letters from the king. y cartas del rey. So he's trying to be kind of impressive. Entonces quiere como impresionar, ¿verdad? Es algo que impresiona. Do you have something similar that you need permission to go serve in a prison? Es algo, pues, o sea, similar cuando vas a la cárcel, tienes autorizaciones, tienes cartas, tienes credenciales. So what's it like the first time you visited a new prison with a fresh letter that you hadn't been to before? Entonces, ¿te acuerdas cuando fuiste por primera vez a una cárcel que nunca habías ido y llegaste con una autorización que te dieron de arriba? See? ¿Sí? What? Tell us what it felt like. ¿Cómo te sentías cuando ibas con ese papel ya autorizado por las autoridades superiores? ¿Cómo te sentías? Powerful. Ah, okay. ¿Cómo más? Happy. Joyful. Oh, great. So you feel like it's valuable. You've got something that's worth something. O sea, tú te sientes pues valioso, te sientes que eres alguien porque ya vas con una autorización. And do the officials think the same way? The prison officials? ¿Y los custodios piensan igual? Are they happy to have you there? Ay, qué bueno, ya lo autorizaron, ay, qué padre que va a entrar. Así es como nos reciben. Oh, no. Or it's like, oh, well, you've got the paper, so I've got to let you come in. Entonces dicen, híjoles, tienes el papel, te tengo que dejar entrar. See? And it's similar for Nehemiah. He's coming over to this new area, and they don't really want him there. But he's got all these letters from the king and the army officers, so they realize, well, I guess you can come here and do something, but they're not happy. Y es similar con Nehemías y con los custodios de nosotros. No les queda otra opción más que dejarlo entrar y empezar a hacer lo que tiene autorizado en la carta, pero están a disgusto de que así como nosotros, ¿por qué queremos hacer algo bien con esos maleantes? O sea, ¿por qué ellos quieren hacerle un bien a los judíos? Es más o menos lo mismo. They like being in charge, and it feels like somebody is
taking some of that away from A them. ellos les gusta tener el control y estar al mando de todo, y les disgusta que alguien venga a alterar ese orden. So we're going to get introduced here. We've been introduced to three figures, Sanballat and what are the other guys' names? Entonces aquí se nos introduce tres personajes. Uno es Sanballat, Tobías, Oh, there's dos in there. dos. This Sanballat, he has a page on Wikipedia. There's a page on Wikipedia for this guy. Sanballat tiene toda una página en Wikipedia, en internet. Oh, so he's the governor of this area, Entonces él es el gobernador de toda esta área. and he's not happy. And at this point, he's like, what does he say? He says, wrong chapter. Right, they were very displeased. Estaban muy disgustados. And then the interesting thing that En extremo disgustado. in verse 11, did we read? I don't think we read verse 11. Let's read verse 11. En el versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, So he comes there, and his first stop is to sort of see the officials, Entonces, make sure he's okay to be su, there. su primer parada es llegar con las autoridades. Aquí estoy, vengo de parte del rey, vengo a ayudar a los judíos, y sigue su camino. And does he start doing something right away? Y empieza a hacer algo inmediatamente. No. He's going to take some time. Y le va a tomar un poco de tiempo. So let's see how he spends this time. Y vamos a ver qué es lo que empieza a hacer y en qué es lo que le toma el tiempo. So read 12 to 16. Dice del 12 al 16, ahí está lo que empieza a hacer que le va a tomar bastante tiempo. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Through 16? Yes, through 16. Guys, gracias. So he's being kind of private about it. O sea, aquí hay una misión privada, ¿no? Algo que nada más él sabe. He goes at night Se va de noche, with only a couple people helping him out to get around, solamente con 2 o 3 que lo acompañen y que lo ayuden, and he doesn't tell anybody about what he's doing. y no le dice a nadie lo que está haciendo ni lo que piensa hacer. So, question, when you went into the prison the first time, Entonces, una pregunta, cuando fuiste a la cárcel Did o a you- una cárcel nueva por primera vez, did you just walk around quietly and not talk to anybody? simplemente entraste y observaste y no le dijiste a nadie lo que querías hacer? Yes, no? No, Or sí. do you go and start talking to people? ¿O fuiste y empezaste a evangelizar y a llamar a todos a Cristo? How do you start? We normally speak. Right. Right O sea, away. Let's go, normalmente right? entramos a hablar, ¿no? Some of us have different experiences. Yeah, I bet. Yeah. And what's interesting for Nehemiah, he just walks around and looks. He's just observing in private and listening. Pero lo que Nehemías hizo aquí es que entró, observó en silencio y en privado. What do you think he's waiting for? ¿Qué piensas que él está esperando?
Any thoughts? ¿Qué piensan que él está esperando? ¿Algunas ideas? No, no idea. Like, why doesn't he just like go, okay, I've got my letters, let's get together and get going on it? O sea, ¿por qué no simplemente, hey, aquí está la autorización del rey, vamos a ponernos a hacer lo que venimos a hacer? He wants to go in and understand the situation firsthand. Primero being there. que nada, él quiere entender la situación antes de actuar. He's preparing himself for how he's going to motivate everybody to do this project. Él se está preparando a sí mismo para saber cómo motivar a los que le acompañan a unírsele en su proyecto. Do you guys ever just sort of walk through the prison and pray as you go? Just praying about the ¿Alguna prison? vez has simplemente caminado por la cárcel y mientras caminas vas orando por la cárcel y orando por los presos? See, it's very similar to that. Es algo muy similar a eso. I'm just walking and observing and listening to the Lord to help him tell me Solamente where I should focus on things. Cuando simplemente observas y estás orando y atento a lo que Dios te hable y que te muestre qué es lo mejor que puedes hacer por ellos. So now that he's been there a few days and he has permission and he's observed what it actually looks like and he's been in the ruins, Y ahora que ya tiene el permiso del rey y ha explorado y ha visto y ya tiene claro qué es lo que está pasando, he's going to gather everybody together, all the Jews there, and he's going to try to inspire them to rebuild the walls. él va a reunir a todos los judíos que viven ahí junto con los que él trae y los va a animar a que juntos reconstruyan los muros. So you can read 17 and 18. Y esto está en el capítulo 2, versículos 17 y 18, que dice: les dije pues, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. So this is just a classic example of good leadership. Este es un ejemplo clásico de un buen liderazgo. He starts by just defining what the problem is. Empieza justificando cuál es el problema. We're in a bad situation, it's desolate, the walls are down, the gates have been burned by fire. It's bad. Estamos en una situación lamentable, los muros están caídos, las puertas están quemadas, la ciudad está destruida. And everybody probably looks around and goes, yeah, that's right. Y lo más seguro es que la gente volteó y dijo: pues sí, sí es cierto, tienes razón, esa es la situación. And then the key is he challenges them. He calls them to come and address the problem. Y la clave está en que él entonces les dice: vamos a hacer algo para resolver este problema que tenemos. And he uses words like we and us. We're going to do this. Y utiliza palabras como nosotros, haremos, habla en plural y él se incluye. And so he's leading by being an example of I'm going to do this and I really want you to come with me. Y él se pone como ejemplo y él se presenta como alguien que va a estar involucrado para que lo sigan y hagan lo que él mismo va a hacer. Now, he has permission from the king to be in charge. Ahora, él tiene el permiso del rey para estar en la autoridad al frente. So, and he's got his army officers with him. Tiene unos oficiales del ejército que So lo protegen. So he could just tell the people, okay, we're going to build this, you're going to do that, you're going to do that, and he's going to order them to do it. Entonces él simplemente pudo haber llegado a imponer la autoridad y decir: ¿saben qué? A partir de ahora yo mando y tú vas a hacer esto y tú esto y tú esto, y se callan, ¿no? But he doesn't do that. Pero no lo hace. He does not exercise his political authority. No ejerce su autoridad política. Instead, he pulls himself down to be with the people and says, together, let's do this. En vez de eso, él se pone al nivel de la gente
y se ofrece a él trabajar junto con ellos. He gives them an invitation instead of an order. Les ofrece una invitación en vez de darles una orden. And he gives a few things to support him, though, to support his request. Y les da algunas razones que sostienen su demanda. Primarily, it's that God has spoken to him. Principalmente porque Dios le ha hablado y Dios está con él. But then also that the king has given him letters and spoken favorably. Y la segunda es que el rey está a favor de él y le ha hablado bien y le ha dado la autorización. He's trying to help them understand why he feels so good about it. Les está explicando por qué él sabe que es la voluntad de Dios y por qué ellos deberían involucrarse también en el trabajo. It's God's doing something, come with me and O be sea, a part of it. al final de cuentas es Dios el que está queriendo hacer esto. Unámonos con Dios para hacerlo juntos. So they all said, yeah, that sounds like a Y great todos idea. dicen, wow, qué buena idea, vamos a hacerlo. And then we get the first example of the opposition. Y entonces tenemos el primer ejemplo de la oposición. So you can read, yes, 19 and 20. Y aquí viene la oposición. Just read 19. Just 19. Versículo 19. Dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita, he's the third, y Gesem el árabe, he's the third. Gesem. Yeah, the Arab. Aquí está el tercer personaje. There he is. Y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? So these guys are trying to, just as Nehemiah has encouraged everybody and they all said, yes, this sounds like a great idea, they come along and say, wait a minute, you shouldn't be doing this. En cuanto ellos se enteran de que Nehemías ha animado al pueblo y que el pueblo entusiastamente ha respondido positivamente, ellos llegan con el pueblo y dicen, espérense tantito, no, eso no es lo que deben hacer. And they describe it in a way that you're going to get in trouble if you do this. Y lo que les están diciendo, los están amenazando de que si se unen a hacer eso, se van a meter en problemas. So this is a tough moment. Entonces es un momento difícil. And you would think maybe that Nehemiah would say, hey, no, remember, the king gave me these letters, look at my guys in the army, we won't be in trouble. You would think he would do that. Y tú pensarías que la reacción de Nehemías hubiera sido, tengan calma, aquí tengo las autorizaciones, tengo soldados del ejército, no nos vamos a meter en problemas. But read verse 20 and we'll see. Pero how he vean lo que responds. hizo Nehemías en el versículo 20. Dice, y en respuesta les dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. This is kind of Jesus' style. Somebody asks him a question, he doesn't answer the question they ask. Es un poco como el estilo de Jesús. A Jesús le hacían preguntas y él respondía con otra pregunta o con otra cosa. Right? And usually our answer from our flesh when somebody challenges us is try to push back in the direction they're pushing at us. Y la reacción natural cuando alguien se nos opone es nosotros resistir esa oposición en el sentido contrario de lo que nos están oponiendo. But Nehemiah doesn't do that. Pero Nehemías no hizo eso. He leads with his faith and trusts that God's going to do something. Él está guiando con su fe y está animándolos a confiar en que Dios los va a proteger. And he really is challenging both his opponents but also the people. Y está desafiando no solamente a sus oponentes, sino también a la gente. He's making it about God supporting them in their efforts, and they're believing that. Está animándoles a que crean que Dios sostiene, que Dios apoya a los que confían en Él. And then he just sort of squashes them by saying, Jerusalem isn't for you. You go off to your own town, leave us alone. Y You're not a luego part of les this. dice,
la verdad, saben que ustedes ni son judíos. O sea, ustedes ni son de aquí, ustedes no tienen parte ni suerte con esto. Váyanse a su tierra. And Nehemiah doesn't seem to be troubled by this opposition. He just speaks directly at it. Y no vemos que Nehemías se haya angustiado por esta oposición, él simplemente expresa su fe. So when you've got this call of God in ministry, here's the arc that Nehemiah describes in chapter 2. First, he prepares and observes and listens to the Lord. Entonces, lo que hizo Nehemías lo debemos hacer nosotros también en nuestro ministerio. Primero, él se preparó a sí mismo. Después, él observó. And then he invites other people to join him in it and makes it about a shared project they're doing together. Después invitó a otros a unírsele en el trabajo que Dios los había llamado a hacer a ambos, a trabajar juntos. And he's not as surprised by opposition, Y él no está sorprendido por la oposición, but trusts that he's listened to God, he's seen God do things to get him to where he is, and he'll be able to continue to trust with him. en vez de preocuparse, él confía en que Dios lo va a respaldar porque se lo ha dicho y porque está haciendo no lo que él quiere, sino lo que Dios quiere que él haga. Which is again why it's so important to hear each other's stories about God being trustworthy. Por eso es muy importante poder escuchar los testimonios los unos de los otros de cómo Dios te ha pedido que hagas algo y luego cómo te ha respaldado cuando lo has hecho. So, and I also want to thank you for all the stories I've heard of the ways you've trusted God and He has shown up for you. Y les doy gracias por las historias que ya me han contado y por las que me contarán de cómo Dios les ha hablado y cómo han confiado en Dios y cómo Dios los ha respaldado. Thanks for the story so far. In the next few days, it's going to get messier and more beautiful. So, Y look forward to gracias that. por las historias que ya me han contado y anticipadamente gracias por las que me contarán y que edificarán y enriquecerán mi fe. Tell us your story. Which story? Of The this. story of Nehemiah. No, your personal story. Which one? Le- le- le digo, cuéntanos tú la historia tuya de. I'll answer Mark's question. Like, when have you shown? Yeah. When has God shown up? Yes, I'll dice, answer that story. ok, voy a hacer la tarea que nos dejó Mark, ok. Como un ejemplo para que sepamos qué es lo que de qué es de lo que debemos hablar en estos días, ¿no? And I think some of you have heard this story before. I'm sure you've Creo heard que this story. algunos de ustedes ya me han escuchado contar esta historia antes, Because it was the first trip I did with Alberto in the prisons in Mexico porque City. fue el primer viaje que hice dentro de una cárcel en la Ciudad de México conmigo. So there's a room about the size of this area here. Estábamos dentro de la cárcel en una sala más o menos como de este tamaño And there's maybe twice as many people in this room. y había como el doble de personas de las que hay ahorita And there's a TV right about here in the front. y había una tele aquí en el frente And they're watching a soccer game. y estaban viendo un juego de fútbol soccer And we come in from the back. y nosotros veníamos desde atrás Whoever our host is comes up to the front, turns off the TV, and points and says, "Go." y quien quiera que fuera el líder interno que nos estaba pues guiando, lo que hizo fue desconectar la tele, llamarnos al frente y pedirnos háblenles. And all of the guys were looking over at me, and I don't think they wanted me to be there. Y todos los que estaban allí, obviamente querían ver el partido, no me querían escuchar a mí. Right? They wanted to keep watching the soccer game. Ellos querían seguir viendo el partido. But I heard in that moment, it was a very peaceful moment actually. For me. Pero de hecho fue un momento muy pacífico en ese instante. It was, this is why I'm here. Esto es por lo que estoy aquí. And the confirmation was, so I came up and I just started telling a story from the book of Mark. Y la confirmación me la dio Dios cuando abrí la Biblia y les empecé a contar una historia del Evangelio de Marcos. And as I'm going, the confirmation was the angry looks started to listen more and more attentively.
Y después de que todos me estaban viendo con enojo y con fastidio, sus miradas empezaron a cambiar a ser miradas de atención y de interés. And by the end, people are raising their hands asking for Bibles to read for themselves. Y cuando acabé, todos estaban allí pidiendo Biblias y pues pidiendo oración y queriendo más de Dios. And the confirmation was that I was just showing up to give the opportunity for the word to be heard. Y la confirmación es que yo estaba allí enviado por Dios simplemente para dar una palabra de parte de Él, y Dios me confirmó que esa palabra era de Él y no era mía. The word itself did all the actual work. Porque la obra no la hice yo, la obra la hizo la palabra de Dios. Right? Which is very freeing. You just I just bring it and it works. O sea, fue algo sobrenatural, porque pues yo lo único que hice fue empezar a hablar y los corazones cambiaron. So that's the story of the call and the confirmation Entonces, at the same time. este es un testimonio de cuando Dios te llama a hacer algo, cuando obedeces y te das cuenta que fue Dios por el resultado. There you go. Wonderful. Bien. Wow. Entonces, ahora sí vamos a tener, Adolfito, una canción para estirarnos un poco, y luego viene el pastor Toño. ¿Sí? Ahorita que entonamos un canto alegre para pues movernos un poco, y luego escuchamos la palabra de parte de Dios, de nuestro amado Toño.